les quiero hablar de los requisitos para rentar legalmente en el Reino Unido y también un poco del nuevo How to Rent Guide que también hablé un poco la semana pasada. ¿Por qué es importante rentar legalmente? Básicamente porque si tú tienes algún problema con el inquilino y te toca ir a corte y no lo has hecho como debe ser, básicamente tú sales perdiendo. Y sales perdiendo en cuestión de tiempo, sales perdiendo en cuestión de que el inquilino se te queda por más tiempo allí y es muy complicado sacarle. Entonces, lo más importante que puedas hacer para a la hora de alquilar tu propiedad, si estás usando esa estrategia y no flips o algo así, es básicamente hacer lo correcto desde el principio, guardar toda la documentación, hacer lo correcto durante el proceso o el tiempo que esté cada inquilino allí y de esa manera te vas protegiendo, ¿vale? Entonces, hoy te quiero hablar de las 13 cosas que debes tener en cuenta para poder alquilar legalmente. Entonces, vamos a verlo. Lo que he hecho es crear una lista de chequeo para ti en español. Si la quieres, escríbeme a info@cashflow.co.uk, propertycashflow.co.uk, perdón, y te la envío de vuelta. Entonces es importante que tengas en cuenta estas 13 cosas para poder alquilar correctamente. Entonces vamos a verlas. Primero que todo, debes asegurarte que tu propiedad sea apta para la habitación humana y que esté libre de peligros al comienzo durante el arrendamiento. Esto es lógico, pero créeme que en el Reino Unido hay muchos dueños de propiedad que no les importan los inquilinos, no les importa mantener su propiedad bien y lo que hacen es sacar la más renta posible, dejar su propiedad decaer, que para mí no tiene sentido, y ya si la propiedad está tremendamente mal, ya la venden por remate y salen de eso, pero me parece a mí que si estás creando un activo, no es la manera de tratar a las personas que te mantienen ese activo y que te ayudan a ti con tu flujo de caja. Entonces, esto va en línea con todas las regulaciones que se han salido en Reino Unido y que he hablado mucho de esto y que significa que básicamente que están esas regulaciones ahí para asegurarse que la gente viva bien, que viva segura y que viva de una manera que la propiedad no les genere problemas de salud, que puede ser si hay mucha humedad o la propiedad es insegura eléctricamente o en cuestión de incendios. Entonces eso es importante. La segunda, cumplir con disposiciones de ley, de la ley de tarifas de los inquilinos de 2019. Esta ley que dice que básicamente que ya no se le pueden cobrar unos fees a los inquilinos para hacer una aplicación para rentar una propiedad. Antes se lo hacía, antes se podía y esto se prohibió. Entonces ya no se le puede cobrar absolutamente nada al inquilino por hacer este proceso. Las agencias lo hacían mucho para ganar el dinero extra, pero de nuevo fue prohibido. Y también limita los depósitos de alquiler. Tú no le puedes pedir a un inquilino dame un año de depósito o dame más de 50.000 libras porque ese es el límite. Y en ese momento hay un límite de 5 semanas, no más de 5 semanas de alquiler de la propiedad que le puedes pedir al inquilino, ¿vale? Entonces es importante que lo tengas en cuenta. Número 3, tienes que proteger los depósitos. ¿Esto cómo se hace? Tú contactas una agencia, un esquema que a veces es privado, otras veces es del gobierno. Tú le dices, mira, esta persona a mí me dio 500 libras de depósito o 2.000 libras de depósito. Esta persona se llama así, tiene estos datos personales, su contrato de arrendamiento empezó tal día o empieza tal día y termina tal día. Y con esa información ellos te dan un certificado, te dan un código que tú luego debes que mandarle al inquilino dentro de los 30 días de empezar eh, el alquiler y con eso tú cumples ese requisito. ¿Por qué? Porque es importante esto para el inquilino. Porque si hay algún problema al final del proceso y el inquilino dice, no, yo no dañé lo que tú estás diciendo que yo dañé, este sistema donde tú entraste e hiciste el registro empieza a funcionar como mediador para que se llegue a un acuerdo y básicamente no le quites todo el depósito, todo el dinero al inquilino sin razón justa, ¿vale? Que hay, de nuevo, hay muchos dueños que siempre se las quieren ganar de vivos y básicamente quieren sacar la plata a la gente toda la que pueda. Entonces
es para proteger la gente que está en estas propiedades. Entonces es importante hacerlo. Número 4, proporcionar al inquilino una copia actualizada de la guía de cómo alquilar. eh, a- y ese documento básicamente es este. Este es el How to Rent Guide, esta es la última versión que salió en marzo. Y básicamente lo que ves, si ves acá en los contenidos, lo que dice es, si un inquilino está buscando por una nueva casa, qué cosas tiene que chequear, qué licencias debe tener esa casa, tú como dueño, chequear el papeleo que te dan, las cosas que el dueño te debe proveer. Todo esto, esto es básicamente un folleto de información que se debe dar al tenant para que ellos sepan sus derechos, ¿vale? Y es importante que lo conozcas porque acá están lo que debes hacer. Hay una contraparte a este documento que básicamente se llama How to Let Guide, que es para los dueños en sí, para saber sus responsabilidades más directamente en cuanto a arrendar propiedades. Entonces, te recomiendo que lo mires, que lo leas y pues una copia de este documento. Y pues una copia de este documento se le debe proveer al inquilino junto con todos los documentos para empezar la parte de la renta. Mantener la propiedad en buen estado de reparación, como ya hemos dicho, es importante que durante el proceso que el inquilino está y que te pida reparar cosas, tú lo hagas y mantengas un historial de eso para que si el inquilino en algún momento te lleva a la corte porque no le estás reparando lo que te dice, pero tú los has estado haciendo, entonces tienes los comprobantes de, mira, me pidió esto en tal fecha y lo reparamos, me pidió esto, lo reparamos, me pidió esto, lo reparamos y todo el tiempo se está haciendo. Entonces es importante que tengas eso en cuenta porque puede ser un punto eh, de problemas si tienes un inquilino de esos que se dedican a hacerle la vida difícil a los dueños, porque hay algunos que parecen profesionales, la verdad. 6. Realizar los controles de seguridad de gas de cada año. ¿Esto qué es? Tú contratas a alguien que te haga el Gas Certificate, es Gas Safety Certificate. Ellos van a la propiedad, miran tu instalación de gas, ven que está segura y te dan un certificado. Esto vale más o menos entre 50 a 100 libras, dependiendo de donde estés. Y ese lo tienes que proveer para los inquilinos antes de que empiecen y los inquilinos que ya están, si estás haciendo una casa de ocupación múltiple. Número 7, obtener un certificado de rendimiento energético, esto en inglés se llama el EPC, y ese certificado, de nuevo, tú contratas a alguien para que vengas y te lo hagas, si no existe, pues, esta persona viene, hace un estudio de la propiedad, de toda la parte de aislamiento, de cómo se genera calor en la propiedad, cómo lo conserva, y le da una calificación que puede ir de la A a la G. La propiedad tiene que estar al menos una E para ser rentada, siendo la A la mejor posible calificación que se le puede dar a una propiedad para conservación energética. Y este certificado le tienes que dar una copia a el inquilino y a los otros inquilinos que tengas para poder rentarlo. En el 2028 recuerda que el gobierno va a pedir que las propiedades tengan al menos una C para tener una clasificación para poder rentarse y no una E como está en este momento. 8. Hacer que instalaciones eléctricas de sean inspeccionadas. Básicamente una inspección eléctrica que se debe hacer al menos cada 5 años. Básicamente contratas un electricista que que esté certificado, va a ir a revisar todas las instalaciones eléctricas, cómo están, que sean seguras, hacer pruebas y cualquier cosa que haya que hacer para reparación, te da una lista, esa misma persona te las puede reparar y ya cuando estén reparadas te da un certificado de conformidad que tú le pasas a tus inquilinos diciendo, mira, instalaciones eléctricas de mi propiedad están seguras y te puedes sentir tranquilo.
¿Por qué eso es tan importante? Obviamente la electricidad es un riesgo para incendios y un riesgo para los inquilinos si hay una instalación que no está funcionando bien, electrocución o algo así. Punto 9. Instalar detectores de humo y monóxido de carbono para asegurarse que estén funcionando el primer día del arrendamiento. Entonces, ¿qué haces? Que antes de rentar la propiedad, estos detectores tienen que estar instalados. Esto te lo puede hacer el mismo electricista que te va a hacer lo de los 5 años o tu electricista de confianza. Y tú lo que puedes hacer es básicamente con el inquilino, le pruebas las alarmas, ellas tienen un botoncito para hacer una prueba y con eso sabes que están funcionando correctamente, ¿vale? Número 10, asegurarse de que el individuo tenga el derecho a alquilar. Es decir, si hay una persona que no está legalmente en el Reino Unido, tú no le puedes alquilar. Si lo haces y te descubren, te van a cobrar una multa de al menos 5.000 libras por hacer eso, por el chistecito. Entonces es importante que a cada inquilino le digas, muéstrame tu visa, muéstrame tu pasaporte, tienes derecho para estar aquí legalmente, sí, listo, entonces te puedo alquilar, si no, no. 11. Proporcionar al inquilino un contrato de arrendamiento por escrito. Es un contrato de arrendamiento. Hay muchos tipos. Los más comunes son los AST, que lo puedes hacer por 6 meses, 12 meses o por más, dependiendo. Y allí tienen que estar todas las cláusulas para, de nuevo, para protegerte a ti si tienes un problema. Recuerda que los contratos son básicamente, solo se miran cuando hay problemas, entonces hay que tenerlo bien. Y con ese contrato hay varias cosas que les diré más adelante a los miembros del CIP para que tengan en cuenta. El número 12 es realizar controles de derecho a alquilar, que ya lo hemos dicho, básicamente para la gente que esté legal. Y número 13 también proporcionar una copia de la guía para alquilar. Entonces acá he cometido un error, de hecho son 11 puntos, son menos que tienes que tener en cuenta porque están duplicados, pero con eso tienes que tener en cuenta que es lo más importante para rentar una propiedad. Es, obviamente todo esto tiene que estar firmado por ambas partes y tienes que tener una copia para en el caso de que haya problemas, ¿vale? Espero que esto te haya gustado, espero que te dé una visión más amplia de cómo rentar tus propiedades para que a la hora que tengas que ir a la corte estés más armado para que sepas que has hecho las cosas bien y al derecho, ¿vale? Muy importante. Para la gente del CLP, dueños, los miembros del círculo de inversionistas privados, voy a extender este video, pero si no eres miembro del CIP seguramente estás viendo la versión corta, entonces me despido de ti, muchas gracias, hasta luego, chao chao.